everyone is starting to switch over to Linux? And the short answer to that is Durante más de 30 años, Windows dominó el entorno informático doméstico y empresarial como estándar incuestionable, consolidando una hegemonía que parecía definitiva. Esa estabilidad comenzó a erosionarse cuando la experiencia diaria dejó de responder a las expectativas de quienes usan sus equipos para trabajar, estudiar o crear. La llegada de Windows 11 intensificó la sensación de imposición, pérdida de control y saturación por decisiones obligatorias. Al mismo tiempo, distribuciones como Linux Mint experimentaron un crecimiento histórico en descargas, reflejando una migración que ya no es aislada sino estructural. Más que un simple cambio de sistema operativo, se trata de una reacción frente a un modelo centrado en integración forzada y control corporativo. Millones descubren que pueden recuperar rendimiento, autonomía y privacidad sin perder funcionalidad, redefiniendo así la relación entre el usuario y su computadora. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El quiebre definitivo entre usuario y sistema. El punto de ruptura no apareció de manera repentina ni puede atribuirse a un fallo técnico puntual. Se configuró lentamente a partir de una cadena continua de decisiones estratégicas que modificaron la experiencia esencial del usuario frente a su propia computadora. Cada actualización introducía pequeños cambios que, de forma aislada, podían parecer tolerables. Con el tiempo, esa suma acumulativa transformó la relación cotidiana con el sistema operativo. La informática personal dejó de sentirse predecible y comenzó a percibirse como condicionada por reglas externas que no siempre priorizaban las necesidades inmediatas de quien estaba frente al teclado. Los reinicios automáticos durante procesos sensibles representaron uno de los detonantes más visibles. Diseñadores gráficos renderizando animaciones complejas, editores de video procesando material en alta resolución, desarrolladores compilando proyectos extensos, investigadores ejecutando análisis de datos durante horas. En todos esos contextos, un reinicio inesperado implicaba pérdida de tiempo, interrupción de flujos creativos y, en algunos casos, pérdida irreversible de progreso. La notificación previa, limitada por temporizadores estrictos, no siempre resultaba suficiente para proteger el trabajo en curso. La sensación de vulnerabilidad comenzó a instalarse como constante. Las notificaciones persistentes agregaron otra capa de fricción, alertas de actualización, sugerencias de configuración, recomendaciones de servicios complementarios. La pantalla dejó de ser un espacio limpio para el trabajo concentrado y se convirtió en un entorno salpicado de interrupciones. Para quienes utilizan la computadora como instrumento profesional, cada interrupción representa una ruptura cognitiva. Recuperar el nivel de concentración previo requiere tiempo. Esa erosión invisible del enfoque genera desgaste acumulado. La integración profunda de servicios en la nube amplificó la percepción de dependencia. La necesidad de vincular cuentas externas para acceder a funciones que antes eran locales alteró la idea tradicional de propiedad del equipo. Windows 11 is hot garbage, and honestly, that's the reason why most people. El proceso de instalación que obliga a iniciar sesión con credenciales en línea consolidó la impresión de que el dispositivo ya no opera de manera completamente autónoma. La ausencia de opciones claras para mantener configuraciones totalmente desconectadas reforzó la inquietud en usuarios preocupados por privacidad y control. Profesionales independientes relataron pérdidas de horas facturables por actualizaciones ejecutadas sin consentimiento directo. Estudiantes experimentaron interrupciones durante la redacción de trabajos académicos extensos. Trabajadores remotos enfrentaron reinicios en medio de reuniones virtuales con clientes. Cada caso individual podría considerarse anecdótico. La recurrencia sistemática transformó la anécdota en patrón. El patrón generó desconfianza. El sistema dejó de percibirse como una herramienta neutral diseñada para servir. Comenzó a sentirse como una plataforma gestionada bajo criterios que no siempre coinciden con la urgencia del usuario. La incorporación de asistentes basados en inteligencia artificial pretendía optimizar productividad mediante sugerencias automáticas y análisis contextuales. En entornos donde la concentración profunda es fundamental, la aparición de recomendaciones no solicitadas produjo efecto contrario. La asistencia percibida como invasiva debilitó la sensación de control. La reactivación automática de funciones previamente deshabilitadas consolidó la idea de que las preferencias individuales no se respetan de manera permanente. Ajustes personalizados que regresan a su estado original tras determinadas actualizaciones transmiten un mensaje implícito. La configuración final no depende exclusivamente del usuario. Esa percepción impacta más allá del ámbito técnico. Afecta la
confianza. El malestar acumulado no se origina en la complejidad tecnológica ni en la innovación en sí misma. Se origina en la experiencia subjetiva de pérdida de autonomía. Cuando la persona siente que debe adaptarse constantemente a decisiones externas en lugar de moldear su entorno digital según sus necesidades, se produce un quiebre psicológico. La computadora, concebida históricamente como extensión de la voluntad individual, adopta rasgos de sistema administrado bajo prioridades corporativas. La lógica empresarial detrás de actualizaciones constantes, integración de servicios y recopilación de datos responde a estrategias de ecosistema y monetización. Desde la perspectiva corporativa, esas decisiones buscan cohesión, seguridad y expansión de servicios. Desde la perspectiva del usuario cotidiano, pueden interpretarse como imposiciones que alteran rutinas consolidadas. La brecha entre ambas perspectivas genera fricción. El desgaste no estalla de manera explosiva, se acumula en experiencias repetidas. Cada interrupción suma una pequeña dosis de frustración. Cada reinicio no solicitado añade incertidumbre. Cada requisito adicional de autenticación fortalece la sensación de dependencia. La suma de esas microexperiencias construye una narrativa interna. La herramienta ya no responde exclusivamente a la voluntad de quien la utiliza. En ese contexto, el cuestionamiento emerge con naturalidad. Si existe una alternativa que ofrezca control pleno sobre actualizaciones, configuraciones y procesos internos, la migración deja de ser experimento y se convierte en posibilidad real. La decisión no se fundamenta únicamente en especificaciones técnicas. Se fundamenta en la necesidad de recuperar la percepción de dominio sobre el propio entorno digital. La ruptura no es tecnológica en esencia, es relacional. Se produce cuando la confianza entre usuario y sistema se debilita hasta el punto de generar incomodidad constante. Esa incomodidad sostenida explica la magnitud del fenómeno migratorio observado. No es reacción impulsiva, es consecuencia prolongada de una experiencia que dejó de alinearse con la expectativa fundamental de autonomía. El redescubrimiento del rendimiento real del hardware, la migración a Linux, desencadenó un efecto que trasciende lo meramente técnico y se instala en el terreno psicológico del usuario. Equipos que habían sido catalogados como lentos, insuficientes o cercanos al final de su ciclo útil, comenzaron a comportarse de manera sorprendentemente ágil tras la instalación de un sistema operativo más liviano. La primera impresión suele ser inmediata. El tiempo de arranque se reduce de forma drástica. El escritorio aparece en cuestión de segundos. La respuesta al movimiento del cursor resulta fluida. Las aplicaciones se abren sin demoras perceptibles. Esa experiencia inicial redefine por completo la percepción que el usuario tenía sobre su propio hardware. Muchos propietarios de portátiles con 5 o 6 años de antigüedad habían asumido que el rendimiento limitado era consecuencia natural del paso del tiempo. Linux Mint is famously light on resources. The main Cinnamon edition is smooth and responsive, even on El mercado tecnológico refuerza esa narrativa de renovación constante, asociando lentitud con necesidad de actualización física. La instalación de Linux desmantela esa suposición. Al observar una reducción significativa en el consumo de memoria RAM en reposo y un uso más eficiente del procesador, el usuario descubre que el problema no residía necesariamente en los componentes físicos, sino en la carga estructural del sistema operativo anterior. Las pruebas comparativas en entornos de arranque dual ofrecen evidencia directa. En el mismo equipo, bajo idénticas condiciones de hardware, el sistema basado en Linux muestra métricas distintas. El uso de RAM en estado inactivo puede descender de cifras cercanas al 30 o 40% a niveles próximos al 10 o 15%. El procesador permanece en rangos bajos de utilización cuando no hay tareas activas. Los servicios en segundo plano se reducen. Esa diferencia en consumo genera un entorno más liviano, más reactivo. Portátiles que anteriormente demoraban 40 o 50 segundos en alcanzar un escritorio operativo comienzan a completarlo en menos de 15. Aplicaciones ofimáticas que antes requerían 6 o 7 segundos para abrir se ejecutan en 1 o 2. Navegadores web inician casi de inmediato. El ventilador del equipo se activa con menor frecuencia. La temperatura promedio del sistema disminuye en tareas ligeras. La batería prolonga su duración debido a una gestión energética más eficiente. La suma de estos factores crea una sensación de renovación completa. El impacto psicológico es profundo. El usuario experimenta una mezcla de sorpresa y alivio. Sorpresa por la mejora tangible, alivio al comprender que no necesita invertir en un nuevo dispositivo para recuperar productividad. La percepción de obsolescencia se debilita. La narrativa de desgaste irreversible pierde fuerza. El equipo deja de sentirse como un recurso limitado y vuelve a percibirse como herramienta competente. La fluidez constante modifica hábitos. La apertura rápida de aplicaciones reduce fricción mental. La ausencia de retrasos elimina microesperas que, acumuladas durante el día, generan fatiga cognitiva.
Cada segundo ganado en tareas repetitivas se traduce en una experiencia más satisfactoria. El sistema responde al instante, lo que refuerza la sensación de control. La interacción se vuelve directa, casi inmediata. Esa eficiencia visible influye en la evaluación global del entorno. La persona no analiza únicamente métricas técnicas, evalúa sensaciones. Un sistema que responde con agilidad transmite confianza. La confianza consolida la decisión de permanecer. El usuario comienza a asociar el nuevo entorno con estabilidad y ligereza. El recuerdo del rendimiento anterior adquiere matices negativos. La comparación se vuelve inevitable. Al regresar temporalmente al sistema anterior, la diferencia se percibe con mayor intensidad. Los tiempos de espera resultan más notorios. El consumo elevado de recursos se siente injustificado. El ventilador constante se interpreta como señal de sobrecarga innecesaria. La experiencia previa ya no se acepta con naturalidad. La mejora en autonomía de batería añade otro elemento práctico. Usuarios móviles observan que pueden extender sesiones de trabajo sin necesidad de conexión eléctrica constante. La gestión más eficiente del hardware repercute directamente en movilidad y comodidad. El equipo recupera versatilidad. La sensación de redescubrimiento se transforma en argumento interno poderoso. La persona comprende que su inversión original en hardware conserva valor. La durabilidad del equipo se prolonga. La necesidad de renovación inmediata pierde urgencia. Ese cambio afecta incluso la percepción del mercado tecnológico en general. La idea de ciclos acelerados de reemplazo pierde legitimidad cuando la optimización del software demuestra ser determinante. La eficiencia tangible refuerza la permanencia. El usuario no necesita teoría para justificar su decisión. Observa resultados concretos cada vez que enciende su equipo. La rapidez constante consolida una nueva expectativa de rendimiento. Volver a un entorno más pesado se percibe como retroceso. La migración deja de ser experimento temporal, se convierte en ajuste permanente. El hardware recuperado simboliza autonomía recuperada. La experiencia diaria fluida actúa como recordatorio continuo de la mejora obtenida. El equipo deja de ser limitación y vuelve a ser herramienta confiable. La transformación no reside únicamente en números técnicos, reside en la percepción renovada de competencia y control que redefine la relación entre usuario y dispositivo. La simplificación del proceso de instalación y la caída del mito técnico. Durante años, uno de los principales frenos para la adopción de Linux no fue técnico, fue psicológico. La percepción dominante sostenía que instalarlo implicaba dominar comandos complejos, comprender estructuras avanzadas de particionado de discos y navegar entornos poco amigables para el usuario promedio. Esa imagen se construyó en una etapa temprana del desarrollo del ecosistema Linux, cuando muchas distribuciones estaban orientadas a perfiles técnicos y el proceso de instalación requería mayor intervención manual. Con el tiempo, esa reputación permaneció incluso cuando la realidad comenzó a cambiar de manera significativa. Las distribuciones modernas transformaron radicalmente la experiencia de instalación. Proyectos como Linux Mint, Ubuntu o Fedora priorizaron la usabilidad desde el primer contacto. La interfaz gráfica dejó de ser un complemento y se convirtió en el núcleo de la experiencia. El usuario ya no necesita interactuar con líneas de comando para completar tareas básicas. Los asistentes de instalación presentan opciones claras, con explicaciones sencillas y decisiones estructuradas paso a paso. El lenguaje técnico se simplificó. Las advertencias complejas fueron reemplazadas por mensajes comprensibles. La experiencia dejó de intimidar. La detección automática de hardware representa otro avance determinante. En el pasado, configurar correctamente tarjetas de red, adaptadores gráficos o impresoras podía requerir búsqueda manual de controladores. Las distribuciones actuales identifican la mayoría de los componentes de manera automática. Wi-Fi, Bluetooth, sonido, gráficos y almacenamiento se configuran sin intervención avanzada. El usuario enciende el sistema en modo de prueba y observa que todo funciona desde el primer momento. Esa impresión inicial elimina una parte considerable del temor histórico. La posibilidad de probar el sistema antes de instalarlo de forma definitiva también cambió la dinámica. El modo Live permite ejecutar el entorno completo desde una memoria USB sin modificar el disco duro. El usuario puede explorar el escritorio, abrir aplicaciones, conectarse a Internet, evaluar rendimiento y familiarizarse con el entorno antes de tomar una decisión permanente. Esa opción reduce la percepción de riesgo. El miedo a dañar la computadora pierde fuerza cuando el sistema puede probarse sin consecuencias irreversibles. El proceso de instalación en sí se reduce a una secuencia lógica de pasos. Seleccionar idioma,
sistema, definir distribución de teclado, elegir si se desea reemplazar el sistema existente o instalar en paralelo, crear usuario y contraseña. En pocos minutos el equipo está listo para usarse. No se requiere formación técnica especializada. Tutoriales en video de menos de 20 minutos muestran el procedimiento completo con claridad. Personas sin experiencia previa completan la instalación siguiendo instrucciones básicas. La barrera psicológica comenzó a desmoronarse cuando usuarios no técnicos compartieron públicamente sus experiencias exitosas. Jubilados, estudiantes, trabajadores administrativos, pequeños empresarios relataron cómo lograron instalar Linux por cuenta propia. La narrativa de dificultad perdió credibilidad frente a testimonios concretos. La experiencia directa reemplazó el mito heredado. La percepción colectiva empezó a transformarse. El cambio no es únicamente operativo, es cultural. Durante décadas, Windows fue considerado el sistema natural y Linux la alternativa compleja. Esa dicotomía se sustentaba en experiencias pasadas que ya no representan la realidad actual. Cuando alguien que utilizó Windows durante 20 años logra instalar Linux en una tarde sin asistencia profesional, el relato tradicional se debilita. La autoridad del prejuicio se erosiona. La facilidad de implementación elimina excusas históricas que frenaban la exploración. La afirmación "no lo intento porque es complicado" pierde fundamento cuando la evidencia demuestra lo contrario. La adopción deja de estar reservada a entusiastas técnicos. Se amplía a usuarios comunes que buscan estabilidad o rendimiento mejorado. La accesibilidad redefine el público potencial. La experiencia de instalación también influye en la percepción de control. El usuario participa activamente en la configuración inicial, decide cómo organizar su sistema. Selecciona opciones de manera consciente. Esa participación genera sentido de propiedad. El sistema no aparece preinstalado con decisiones ya tomadas por terceros. Se construye según preferencias individuales desde el primer momento. La transición de alternativa teórica a opción práctica marca un punto de inflexión. Durante años, Linux existía como posibilidad conceptual para quienes estaban dispuestos a asumir cierta curva de aprendizaje. Hoy se presenta como solución tangible, accesible y funcional. La experiencia de instalación deja de ser obstáculo y se convierte en puerta de entrada sencilla. El impacto acumulativo de estas mejoras modifica el mercado de percepción. El usuario promedio ya no necesita conocimientos de programación para considerar Linux como opción viable. El proceso claro, guiado y rápido convierte la curiosidad en acción concreta. La distancia entre interés y adopción se reduce drásticamente. La transformación tecnológica eliminó el principal argumento disuasorio. La narrativa de dificultad, sostenida por inercia histórica, pierde peso frente a la experiencia contemporánea. El resultado es un ecosistema más abierto a nuevos usuarios que descubren que la barrera nunca fue tan alta como imaginaban. La alternativa deja de ser terreno exclusivo de expertos y se consolida como opción accesible para cualquier persona dispuesta a explorar una experiencia diferente. El ecosistema de aplicaciones y la desmitificación de la dependencia. Durante mucho tiempo, el argumento central en contra de la adopción de Linux fue la supuesta incompatibilidad de software. La idea de que determinadas aplicaciones esenciales solo funcionaban en Windows consolidó una percepción de dependencia estructural difícil de cuestionar. Esa narrativa comenzó a perder fuerza a medida que el ecosistema tecnológico evolucionó hacia modelos basados en navegador y a medida que el software libre y multiplataforma alcanzó niveles de madurez equiparables a soluciones propietarias tradicionales. Gran parte del trabajo contemporáneo ya no depende de aplicaciones instaladas localmente. El navegador se convirtió en el entorno operativo principal para millones de usuarios. Herramientas de comunicación empresarial, plataformas de gestión de proyectos, servicios de almacenamiento en la nube, sistemas educativos virtuales, suites colaborativas de edición de documentos funcionan dentro de entornos web independientes del sistema operativo subyacente. Gmail, Google Docs, Slack, Zoom, Microsoft Teams, plataformas de e-learning y servicios de streaming operan con la misma experiencia tanto en Windows como en Linux o macOS. La capa crítica dejó de ser el sistema operativo y pasó a ser el navegador. Esa transformación estructural reduce drásticamente la relevancia de la incompatibilidad tradicional. El usuario promedio que pasa la mayor parte de su jornada laboral dentro de un navegador apenas percibe diferencia funcional entre sistemas. La transición deja de implicar pérdida de herramientas fundamentales. La continuidad operativa se mantiene intacta. En el ámbito de la ofimática, las suites libres alcanzaron un grado de compatibilidad considerable con formatos ampliamente utilizados. LibreOffice y otras alternativas permiten abrir, editar y guardar documentos en formatos de Microsoft Word, Excel o PowerPoint con un nivel de fidelidad suficiente para la mayoría de usos profesionales y académicos. Pequeñas empresas y organizaciones adoptaron estas herramientas sin impacto significativo en sus flujos de trabajo. La dependencia exclusiva de suscripciones propietarias se debilitó cuando se
comprobó que las alternativas cubren funciones esenciales sin costo adicional. El diseño gráfico y la creación multimedia también evolucionaron dentro del ecosistema Linux. Programas como GIMP, Krita, Inkscape y Blender desarrollaron capacidades avanzadas en edición de imágenes, ilustración digital, diseño vectorial y modelado tridimensional. Blender, en particular, se consolidó como referencia profesional en animación y producción 3D a nivel internacional. DaVinci Resolve ofrece edición de video profesional con soporte nativo en Linux. Estas herramientas demostraron que el trabajo creativo de alta calidad no depende exclusivamente de un sistema operativo específico. La madurez del software libre modificó la percepción de limitación. El usuario que explora estas aplicaciones descubre que la brecha funcional no es tan amplia como se creía. La curva de aprendizaje puede variar, la interfaz puede diferir, la potencia técnica está presente. La transición ya no implica renunciar a capacidades avanzadas. El ámbito de los videojuegos representó durante años la barrera más resistente. La mayoría de los títulos comerciales eran desarrollados prioritariamente para Windows. La introducción de tecnologías de compatibilidad como Proton, integrada en la plataforma Steam, transformó ese escenario. Miles de juegos diseñados para Windows pueden ejecutarse en Linux con desempeño competitivo y en muchos casos con rendimiento equivalente. La lista de títulos verificados y jugables creció de manera constante. Para el jugador promedio, la biblioteca disponible resulta suficientemente amplia. La compatibilidad no es absoluta en todos los casos, especialmente en títulos que dependen de sistemas antitrampas específicos. La tendencia general indica una mejora sostenida. El usuario descubre que puede disfrutar de la mayoría de su colección sin necesidad de mantener Windows exclusivamente para jugar. Esa constatación elimina una de las últimas dependencias estructurales. La transición se vuelve pragmática. El usuario evalúa necesidades reales: comunicación, productividad, entretenimiento, diseño, programación, consumo de contenido. La mayoría encuentra alternativas funcionales dentro del entorno Linux. La idea de sacrificio extremo pierde fundamento. Las limitaciones existentes se vuelven excepciones manejables en lugar de obstáculos insuperables. La dependencia absoluta deja de ser argumento dominante cuando la experiencia diaria demuestra continuidad operativa. El cambio ya no se percibe como salto al vacío, se convierte en decisión racional basada en evaluación concreta de herramientas disponibles. La compatibilidad parcial, suficiente para cubrir la mayoría de tareas cotidianas, resulta más que adecuada para muchos perfiles de usuario. La evolución tecnológica desplazó el centro de gravedad del software desde el sistema operativo hacia la nube y hacia aplicaciones multiplataforma. Ese desplazamiento redujo el poder de bloqueo que antes ejercía Windows. La compatibilidad dejó de ser sinónimo de exclusividad. La transición dejó de representar ruptura drástica con el entorno laboral o recreativo. El usuario promedio que explora Linux descubre que su ecosistema digital permanece funcional. La experiencia cotidiana continúa con mínimas adaptaciones. La narrativa de incompatibilidad total se revela desactualizada. La viabilidad práctica de la migración se consolida sin necesidad de renuncias significativas. La transición deja de ser ideológica para convertirse en opción operativa realista, respaldada por un ecosistema maduro y en constante evolución.